Este podcast está patrocinado por mi libro Peligrosa Ingenuidad. Lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo por Amazon y por la página editorial Igneo. Así que si ya le dieron clic a Cinema Beto, relájense y disfruten. La inteligencia artificial que tú le preguntas en estos momentos cualquier cosa y te contesta cosas que tú dices, ¿qué gonorrea? No, y créeme que En un próximamente futuro, habrían campeonatos de hombre contra la máquina o alguna vaina sí, así. en un freestyle de una máquina, yo sé que ojalá que Total. escúchanos Matrix, no te metas en esto, por favor, en el freestyle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Cinema Beto. Hoy vamos a presentar una película donde encontraremos la esencia de la poesía y el arte en diferentes rimas. Así que relájense y disfruten con nuestra gran película 8 Mile. You're still at that Little Caesars over in Warren? Nah, I'm down in New Detroit stamping now. He got fired from a pizza place. Yo, at least I got a job. Up! Down! You're late again, Smith, and you're fired. You know that everybody's calling you a loser? You ever wonder at what point you gotta stop living up here and start living down here? Look. 8 Mile es una película que hace parte de la escena del hip hop y rap. Marcó el inicio para muchas personas en el mundo para empezar y soltar sus primeras rimas. Para esta película tengo un invitado muy especial y súper preparado, director de arte, diseñador gráfico, fotógrafo, editor audiovisual y animador 2D, DJ, tornamesista, beatmaker, lleva en el medio del diseño más de 20 años y en la escena DJ 6 años. Más rolo que la changua, pero con ascendencia santanderiana y tolimense. Con ustedes, y con gran honor y suerte de tenerlo, Gerson Chávez, el Piojo Gráfico. ¿Cómo vas? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy motivado y muy ansioso también por responder varias dudas y por estar acá y también un honor muy grande estar acá. Muchas gracias. Voy a intentar hacer súper rápido Sí. Lo que es la ficha técnica de la película para poder desmenuzar la película como es, porque tenemos mucho tema, oyentes, en esta película tenemos mucho tema. La película estrenada en el 2002, dirigida por Curtis Hanson, conocido, el tipo, no encontré mucha película así conocida de él, pero él fue director de una película cuando fui pequeño que le tuve mucho miedo, que se llama La mano que mece la cuna, la película de 1992. Las personas que tuvieron perubólica me entenderán. Sí. Podríamos decir que es una película de culto, ya que fue la puerta de entrada de toda una generación a la cultura hip hop. Marshall Mathers, es esa sí la pronunciación, ¿no? Matters, que es Eminem. Sí. Matters, Eminem, dijo en muchas entrevistas que esa no es una autobiografía, por lo que muchas personas decían que el conflicto que tenía él con su mamá en la película y lo que pasó también en la vida real, y pues el hecho, digamos, de la inspiración de rap y Detroit y todo eso. 8 Mile es el nombre de una avenida histórica en Detroit que divide los barrios carenciados afroamericanos de los barrios más adinerados de gente blanca. En 2003 la película ganó el Oscar a Mejor Canción, Lose Yourself, que Eminem, lo que yo leí por ahí es que él no quiso ir a los premios Oscar porque primero no creía que se iba a ganar el Oscar, segundo porque quería pasar ese tiempo con su hija, si no estoy mal, y vea, ganó. La película trata de Jimmy Rabbit, interpretado por Eminem, y voy a hacer así un súper rápido, así voy a correr súper rápido con el reparto, que obviamente Kim Basinger, la madre de Jimmy Rabbit, que pues la pueden conocer como Batman en la película de Tim Burton, de Wayne's World, que es una película que es buenísima, que la tienen que ver, que es sobre el rock, y la ex esposa de Alec Baldwin también. Está también Anthony Mackie, sí, no sé si está bien la pronunciación, que pues hace el papel de Papa Doc, el rival de él, y es, bueno, que
el que sepa quién es, el que no sepa, Falcon en toda la serie de Marvel. Brittany Murphy es Alex en la película, la novia de Rabbit. Y bueno, la pueden conocer como en películas como Just Married, con Ashton Kutcher, Sin City, Ciudad de Pecado, Uptown Girl, y pues es también conocida porque ya falleció en el 2009 y es la hora que todavía no es claro por qué falleció. Una mujer hermosa. Listo, entonces ya terminé de hacer la ficha técnica, entonces vamos a empezar a ilustrar la película y ahí va mi primera pregunta para mi invitado. ¿Cuál es la diferencia entre hip hop y rap? Bueno, pues lo importante es tener en cuenta que el hip hop es un movimiento, es más una expresión cultural que enlaza y agrega en un solo espacio varias formas de expresión. Está asociado mucho a la cultura urbana porque pues generalmente se fue desarrollada, incluso pues como bien saben fue desarrollada en Nueva York en la época de los 80s, incluso se dice que alcanzó casi a finales de los 70s, principios de los 80s cuando fueron los albores de la música disco y del DJing. Lo importante es entender que la base fundamental del hip hop y del movimiento es la música. Entonces los principales gestores siempre fueron pues los DJs. Incluso los primeros ritmos, en ese entonces no existía ni siquiera la palabra rap, no se conocía como tal, porque lo que hacían era generar loops o generar singles, no, más bien que singles no, más bien se llaman breaks, que son como las partes más importantes y más principales de una canción, y ellos con su tornamesa, con su virtuosidad, lo que se encargaban de hacer era generar un loop de 3, 4, 5 minutos con un pedazo de 10 segundos de una sola canción, y ahí fue cuando empezó el concepto del loop y del DJing. Entonces de ahí viene el concepto pues como de la música como tal, pero entonces técnicamente el hip hop es el movimiento en sí, es como lo que suma los 4 elementos principales del movimiento urbano que pues más que todo la gente conoce como rap. Dentro del mismo hip hop está también, o sea, como base principal está la música, que sería pues como el pilar de los DJs, que son los que se encargan de musicalizar la cuestión. Aparte de eso están los breaks, que es como lo que antecedió después de la música, el baile. Incluso pues el movimiento también nació como una respuesta para evitar la violencia y la guerra de pandillas que existía fuertemente en esa época en Nueva York. Entonces los mismos afroamericanos y latinos, porque dentro de eso también hay muchos latinos, se dieron cuenta que el baile podía ser una alternativa a tanta violencia y a tanto conflicto que existía entre las pandillas. Entonces el baile es como, por decirlo así, la segunda consecuencia a la música en sí. Luego también está en la parte gráfica, la parte visual, que es el graffiti. Obviamente el graffiti también está muy enlazado a la cultura punk, pero también dentro del hip hop es uno de los pilares fundamentales. Como bien sabemos, pues dentro de la cultura, la época de los 80s y los 90s en Nueva York, como pintaban los metros, que eso aparece en la cultura popular en muchas infinidades de películas de esa época. Y como último, que pues irónicamente lo último, la consecuencia final de todo este movimiento vino siendo el rap. Que el rap, por resumirlo un poco, lo que hace justamente el rap es ser una de las tantas o una de las 4 extensiones o de los 4 pilares fundamentales del movimiento hip hop. Eso viene de África. Quisiera como ahondar un poquito en los fundamentos porque se surgió en Nueva York, pero no viene de ahí. Como bien sabemos, pues gran parte de la migración afroamericana que existe en Estados Unidos viene de África, valga la redundancia. Entonces, eso nace de un movimiento o una forma de expresión y de canto que viene de los países del oeste de África, como Gambia, Mali, Guinea y Senegal. Y lo que hacían las tribus era que ellos se dieron cuenta que podían transmitir sus historias y su tradición oral, sus alabanzas, incluso también, porque de ahí viene también una extensión de lo que terminó siendo el gospel. Y es como crear esa rítmica y parafrasear a partir de unas palabras cortas, pero que terminen reproduciéndose y que termina transmitiendo esa oralidad. Entonces, por eso
se puede decir que el rap viene siendo como la condensación o el sintetizado de toda la cultura y la música afroamericana que existió en Estados Unidos, casi desde principios, desde la época de la esclavitud con el blues y el jazz, hasta casi finales del disco en la época de los 70s, podría decirlo así como por resumir un poco. Yo quiero primero agradecerte por resolverme esa duda, porque yo creo que muchas personas, o bueno, yo tenía esa duda de cuál es la diferencia entre hip hop y rap. Es una pregunta simple, pero en sí... Tiene sus... Y bueno, para ti, Eminem, ¿qué representa en la escena del hip hop y del rap? Bueno, pues lo de Eminem es un tanto complejo de definir porque, bueno, de entrada yo soy así súper fan, entonces pues como que quiero dar una opinión que no sea de full stan. No sé si sepas la palabra stan, así definen a los full fans de Eminem, se hacen llamar stans. Los stans eran los que en la época, en los 90, se pintaban el pelo como amarillo. De ahí viene la canción de Stan y la película y toda la vuelta que nació con el video de Stan. Todo eso tiene unas historias amarradas a una realidad que existió porque Eminem tuvo que ponerle unas cauciones a un fan, porque el man literalmente lo seguía, sabía dónde vivía, todo literalmente, y de ahí viene la historia de los Stans. Entonces los Stans son los full fans de Eminem. Entonces no sé si supieras, si sabías ese dato. ¿Y vos te titulaste el pelo también en algún momento? No, tampoco hasta allá llegué. Espérate que para allá voy un poco a ahondar en mi punto de vista, porque casualmente yo vine a conocer a Eminem en la época en que yo no escuchaba rap. Yo vine a tener una crianza, mi padre siempre fue rockero, él fue de la época de los 70, del hipismo, de Jimi Hendrix, Santana, Jefferson Airplane, toda esa vuelta, todo yo vengo desde ese fundamento de la música rock. Entonces, a mis 14, 15, 16 años yo era el metalero más metalero que a ti se te ocurra. Cabello, pues entonces no tenía el cabello muy largo porque pues no me dejaban en la casa y en el colegio, pero sí full metido, Pantera, Metallica. O sea, yo no te escuchaba a ti ni una salsa, ni un vallenato, ni un nada, solo metal 24/7 a muerte. Y de las pocas cosas que en algún momento a mí me llegaron a cautivar y me llegaron a sacar, incluso era muy chistoso porque yo escuchaba Eminem a escondidas de mis amigos, porque los manes decían como que estás escuchando rap si nosotros todos somos metaleros y somos rudos, y bueno, pues sabes cómo es la escena y cómo es la cuestión. Sí, claro, bailas, sí. Entonces Eminem para mí era como un gusto prohibido incluso, pero como Eminem migró y llegó a invadir tanto la cultura popular. No sé si tú te acuerdas que en la época, a principios de los 2000, te estoy hablando, eso fue como en el 97 a 2000, más o menos en esa época, existía este canal que se llamaba Play TV, hablando de la perubólica ahorita que tú decías que era como un canal que todos teníamos, y salían videos de Slipknot, salían videos de Eminem, salían todo eso. Entonces como que Eminem terminó saliendo en todas partes. Fue como sí, claro, una referencia para el rap. Exactamente, el man rompió el esquema de nicho porque él terminó llegando a muchas otras niveles que ni siquiera llegaba al rap, pues como puristamente hablando. De por sí, pues el hecho de que él fuera blanco llegó a romper un montón de cosas y accedería a que mucha población de clase media de Estados Unidos, blanca, que nunca se vio identificada o representada por el mensaje del rapero típico noventero de Nueva York. Sí, de hecho, digamos, disculpa interrumpirte, pero digamos que lo que dices de que Eminem fue, digamos, la primera persona que abrió el campo de rap, muchas personas que como yo no conocíamos, y pues sí, blanco, y digamos que los únicos blancos que yo había escuchado de rap que no hubiera sido Eminem eran los Beastie Boys, pero ya eso era... bueno, pero... que no, el primero no fue Eminem, incluso mucho de lo que arrastraron los Beasties, Eminem ya lo siguió, porque al principio, si a Eminem le tiraron piedras por ser blanco, a los Beasties incluso había partes donde le rompían los discos, incluso porque los Beastie eran clase media, representaban los chicos blancos clase media que tenían comodidades, que tenían oportunidades, y eso hacía que los estigmatizaran muchísimo porque dentro del concepto del rap, el rap es gangsta, es callejero, es negro, es de barrio. Sí. Por ejemplo, no sé si tú sepas que uno de los grandes booms del hip hop en los 90 fue gracias a los apagones de Nueva York que existieron en esa época.
cuando existían en Nueva York había unas partes del Bronx donde hacían unos apagones para generar incendios y generar disturbios para poder sacar a toda esa población africana, afroamericana, italiana y todo eso que había en los guetos de Nueva York. No sé si hay películas que hablan sobre ese tipo de conflictos y toda la cuestión de toda esa época, cuando hubo la época de la guerra inmobiliaria en Nueva York, que querían sacar un montón de gente que pertenecía a ciertas zonas que querían revalorar y construir apartamentos y otro tipo de cosas, y los incendiaban. Resulta que gracias a esos apagones, muchas de las pandillas aprovechaban los disturbios, aprovechaban los motines y aprovechaban todo ese caos que existía para meterse a las tiendas y robarse los equipos. Entonces los primeros raps, incluso por ejemplo, no sé si alguna vez hayas escuchado Wu-Tang Clan, que es como una de las grandes referencias del hip hop en cuanto a género. Wu-Tang Clan es como decir el Iron Maiden o el Metallica del rap, ellos todo el mundo los conoce y todo el mundo los referencia. Okay. Incluso hay documentales donde muestran que ellos hicieron intentos de poderse robar los primeros equipos porque ni siquiera tenían la capacidad de pagar un estudio para poderse grabar. Desde ahí viene el rap. O sea, del rap viene de la delincuencia, de cómo yo gestiono, de no me importa el sistema, de yo robo, de yo soy capaz de meterme a un local de electrodomésticos, a yo llevarme mis parlantes y mis tornamesas y mis cosas porque no tengo cómo hacer nada. Son opciones, los pelados no tenían ni cómo comer. Entonces, pues muchas de las formas en que resolvían eso era así, y la mayoría pues trabajaban vendiendo drogas, eran dealers. Por eso hay tanto contenido gángster dentro del rap, porque es que no es que solamente ellos lo quieran montar de malos y hablar de violencia, sino que eso era parte de su vivencia, de su diario vivir, de lo que ellos comían, de lo que ellos hacían, de toda esa cuestión. Entonces, por eso era que Eminem y por eso era que los Beastie Boys como que no representaba y no lo asociaban a todo esto que te estoy contando, como a esa lucha, como a esa rebelión y ese anarquismo en contra del sistema de yo me opongo, yo me gestiono, ese tipo de cosas. Incluso eso está muy amarrado todavía a la generación colombiana, que tú sabes que acá siguen haciéndose mucho las cosas así, a lo mal hecho, como dicen. Pero lamentablemente de ahí viene esa cultura. Entonces Eminem, cuando rompió todo eso y empezó a generar cifras y a generar récords y a generar una cantidad de cosas que ninguno de la comunidad purista del hip hop, que llevaban más de 15, 20 años tratando de llegar a esos números y a esos niveles, pues obviamente se sintieron abrumados, incómodos, y adicionalmente es por la forma en cómo él lo hizo. De por sí, Eminem al principio, bueno, quería como hablar un poco más de él, no sé si sepas de dónde viene el nombre. Eminem viene como del acrónimo porque pues él es Marshall Mathers, pues MM. Entonces él al principio se hacía llamar M&M, como haciendo una apología a los chocolates, a los dulcecitos, a los chocolates. Pero obviamente pues por temas de registro y demás no podía utilizarlo, entonces por la misma pronunciación, M&M, entonces quedó Eminem, de ahí viene el Eminem. Entonces él pues empezó en la calle, empezó a rapear y toda esta cuestión. Incluso lo del freestyle no es exactamente que asociando cosas a la película hace mucho énfasis en el freestyle, pero a pesar de que Eminem tiene una gran riqueza lírica, el freestyle no es como una de sus fortalezas. Él incluso lo ha dicho en muchas entrevistas, como que pues sí, obviamente sí hay que improvisar, o sea, improvisar para un rapero es parte de su naturaleza, pero no es como el desarrollo en el que muchos se especializan. Hay muchos que prefieren hacerlo de otra forma, por eso se toman su tiempo para sacar sus discos y sus álbumes, y no todo es freestyle, ¿sí? Entonces, bueno, sí. Porque digamos la película en sí, o no, digamos en los momentos que estamos viviendo en estos días, digamos que se ha hecho muy popular todo lo que ha sido el freestyle y lo que es el torneo, no sé si se puede decir torneo, suena como el torneo de artes marciales, como el campeonato de Red Bull, donde están donde aparecen los raperos haciendo las batallas de freestyle. Y digamos que al principio de la película de Eminem, nosotros vemos el inicio de la película, nosotros vemos como una abrebocas sobre, no sé si sea el mismo tipo de freestyle que nosotros estamos viendo ahorita, y es cuando ahí aparece Falcon no, sino Papadop, Sí. y le da una materina a un man, o sea, materina le estoy diciendo que le da una paliza, pues haciendo la batalla. A mí es la primera aparición que está en tarima y pues sí, no puede, y el man termina bajándose de la tarima.
Espera, quería hacer una acotación antes pues como ahondando en lo que dijiste. Bueno, hay alguien dentro del reparto que hiciste, me pareció también importante ahondar que hay varios raperos muy importantes dentro de ese reparto. Incluso, no sé si sepas, pero la persona que termina dejando callado a Eminem. Sí, es el mejor amigo en la vida real. Es el mejor Eminem, amigo de que Eminem, murió, que es Proof, falleció en la vida real. Falleció gracias a pues, temas de pandillas y cosas de ese tipo y el tipo... Porque pues, hay un personaje en la película que se llama Future. Ok. Él es supuestamente el que representa el mejor, bueno, él es el mejor amigo de Rabbit, que es Eminem. Viene siendo él como la representación del amigo de él en la vida real que se murió, que se llama Proof, si no estoy mal. Proof, sí, Proof. De por sí, Proof es como Eminem, y por eso él incluso varias veces ha dicho que él entró en depresión después de la muerte de Proof, porque Proof fue como su mentor, el que le organizaba, lo gestionaba y el que trató de vincularlo, porque pues como Proof sí era negro, entonces él sí podía estar literalmente metido técnicamente en la escena. Además que como bien dijiste también que es importante entender el contexto histórico en el que se desarrolla la película, porque Detroit, o por lo menos la zona de la milla 8 donde tú decías, fue una zona donde existía un conflicto racial muy fuerte, porque Detroit en la época de los 40, 50, cuando tuvo el boom de la industria automotriz, era un gran emporio, era de por sí una de las mejores ciudades a nivel económico, a nivel de Estados Unidos, incluso a nivel mundial, y toda esa crisis, cuando hubo la crisis de las industrias y todo ese emporio automotriz se vino al piso por la competencia de los japoneses y toda esa cuestión, fue cuando Detroit terminó siendo, incluso en esas épocas y en la actualidad, porque Detroit es una de las grandes fuentes de rap a nivel Estados Unidos por lo mismo, porque casi que se puede decir que más del 60-70% del área urbana de Detroit ya es un gueto. Al punto de que comparan cifras de delincuencia como si fueran ciudades de Latinoamérica o de algunas partes de África y todo, porque es... Si no estoy mal, creo que la tercera ciudad de Estados Unidos de industria, ¿no? Pero entonces lo que pasó fue que cuando las grandes maquilas como no sé si tú sepas que casi más de la mitad, bueno, no toda la mitad de Detroit, pero gran parte de Detroit era General Motors. Y cuando la GM quebró y se acabó, pues ahí fue como el deterioro completo de Detroit y todo el derrumbe que hubo de Detroit. Por eso es que Eminem Jimmy durante toda la película lo único que hace es intentar y pensar en ahorrar para irse de ahí. Porque es que Detroit lleva en una crisis económica y Detroit se vino al piso y no ha logrado como realmente volver al auge de lo que fue en su época gloriosa, porque la industria y el modelo económico en el que fue basado ya no existe, ya no hay forma de hacerlo revivir. Entonces por eso, incluso también la novia por eso tomaba las decisiones y hacía las cosas que hacía, porque para ellos era como querer salir de ahí, querer salir de Detroit, porque ahí no hay nada, ahí no había opciones, no había nada, no había empleo, no había industria, las pocas empresas y las pocas plantas que quedaban de fabricación automotriz, que si te diste cuenta, Jimmy trabajaba haciendo chapas para carros, esas cosas que él hacía eran cosas para carros, y ya quedaban muy poquitas maquilas, muy poquitas industrias, muy poquita... Por eso incluso hay una parte cuando él se encuentra con el que es el novio de la mamá y él se le ríe porque termina trabajando en una fábrica de carros. Que el novio de la mamá, es el mismo que interpreta a Zord en la película de Superman. Sí, es el mismo. El man se enfoca, que me pareció una chimba esa parte, cuando el man se sube en el bus y está con su Walkman. Ok. Es que me trajo recuerdos cuando yo escuchaba Walkman, el man estaba escribiendo y pues se iba a trabajar. Y a mí se me hace que muchos artistas han salido en empresas así industriales. Por ejemplo, un gran ejemplo es Black Sabbath. Lo de las manos de Tommy Iommi, que le faltan los deditos. Le faltan los dedos. Incluso trabajaba en esa misma máquina. Sí, él se jodió los dedos. Exactamente. El man se jodió los dedos y gracias a que se jodió los dedos fue que ese sonido de Black Sabbath, que pues es los padres del metal totalmente. Exactamente. Y el man, eso fue en Birmingham, ¿no? Para los amantes de Peaky Blinders, eso fue en Birmingham. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, hay otra protagonista que es Detroit.
Y el man cuando se sube en el bus y empieza a mirar por la ventana, esto es un Detroit depresivo, gris, aunque yo creo que está en el otro lado de la milla 8, donde es la parte que es pobre, yo me imagino, donde Pero si te das exactamente... cuenta, no hay una sola parte que muestren como lo que uno generalmente piensa de lo que es Estados Unidos, calles, California, sueño americano, ¿no? Se ve una ciudad derruida, incluso en la misma fotografía y el color de la película es muy Muy triste, azul, muy gris, muy azul. gris, triste, sí, sí, demasiado. Es De eso. decir, además, bueno, también no sé si tenga que ver eso, pero eso lo hicieron, creo que no, a principios de invierno, o sea, el video es que está haciendo frío, entonces es fuerte, y el man, la novia del man, ella quería salir, y los amigos de Eminem todavía seguían teniendo fe, como muchas personas, de que si continuaban ahí, algo iba a pasar. En la parte de freestyle, yo quiero, pues, bueno, cuando están freestyleando y toda esa vuelta, y hay algo que quiero preguntar, no sé si vaya a herir a personas o que sea, o también se puede abrir un debate sobre todo esto. A mí me pareció curioso algo, y es que cuando yo empecé a ver el freestyle de Red Bull, me parece una chimba la improvisación y todo lo que hacen y todo lo que se tienen que decir, pero mi pregunta es, ¿a ellos les dan ciertas palabras para improvisar? Bueno, hay varias cositas que entender. La dinámica como tal del hip hop, el hip hop como tal, uno de sus principales fundamentos es el freestyle. O sea, el freestyle es todo. O sea, por decirlo de alguna manera. ¿A qué voy? Parte, como te contaba ahorita cuando te hablaba del contexto histórico de cuando nació el hip hop y todo este tema de las pandillas y todo este tema de hacer las cosas con las uñas, como todo este concepto también que existe en el punk del hazlo tú mismo, de yo me la guerreo, de yo gestiono, yo todo esto. Entonces parte de eso está también en la improvisación. Incluso antes de que los productores de rap que uno conoce y que fueran famosos y millonarios, antes de sentarse a tener unas máquinas y empezar a producir, antes de todo eso existe el beatbox. Hay una parte importante que hablar acerca del beatbox. El beatbox es como esa improvisación y esos sonidos y esos ritmos que se generan con la boca y que muchas veces se hacen a partir de la improvisación. Entonces, incluso cuando yo empecé a conocer el rap hace casi más de 20 años, el parche más normal era como parcharse en una esquina o en el parque de la cuadra o del barrio, y algunos nos poníamos a hacer los ritmos del pum. Ese es el beatbox. Eso es el beatbox. Incluso Okay. hay campeonatos mundiales de beatbox. Es que hay gente, yo he visto sorprendente. gente que hace como 3 ruidos al mismo tiempo, como que eso me parece... Hacen bajos, hacen talento. efectos, o sea, es una vaina impresionante, o sea, hacen cosas que cualquier máquina literalmente puede hacer y ellos lo hacen con la boca. Incluso, como te digo, hay campeonatos mundiales de eso. Ojalá la inteligencia artificial no le caguen eso a la gente. No, mira que eso es como de ahorita tratar de hacer salsa en computador, no se puede. Hay Sí, ciertas... Una inteligencia artificial sí podría hacer freestyle y o sea, la computadora le puede hacer en un futuro, Sí, yo pero en mucho, sí. Sí, en unos 30 años, si ya hace 20 años la computadora le puede ganar en ajedrez a una persona, la inteligencia artificial que tú le preguntas en estos momentos cualquier cosa y te contesta cosas que tú dices, ¿qué gonorrea? No, y créeme que ¿En un próximamente futuro? habrían campeonatos de hombre contra la máquina o alguna vaina Sí, así. en un freestyle de una máquina, yo sé que ojalá Total. que escúchanos Matrix, no te metas en esto, por favor, en el freestyle. Entonces, como te digo, parte del movimiento en sí es la improvisación, es el mirar tal, yo esto, yo improviso, yo miro, yo... Entonces, el freestyle es fundamento, incluso es una de las maneras en cómo se hacen las cosas. Entonces, lo que tuviste en la película es como el típico torneo de barrio o lo que llaman aquí plazas, porque aquí se llama más en plazas, no es tanto en un espacio cerrado, porque incluso también por el mismo tema de que no hay presupuesto ni siquiera para alquilar un bar, se toman las plazas. Claro. Hay algo que se llama Jueves de Rap, no sé si tú lo conozcas, cuando quieras ir ahí donde el Parque de los Hippies, ahí en Chapinero. En la séptima con 61, 62, 63, Uh-huh. bueno. Ahí. Cerca de Disco Jaguar. Eso, ahí en el Parque de los Hippies. Ahí toda la vida, ahí llevan más o menos casi unos 3, 4 años haciendo ese movimiento que se llama Jueves de Rap. Y los chinos llevan su parlante y son solo torneos de freestyle en plaza.
Incluso ya ahorita hay un micrófono, porque antes ni siquiera había micrófono. O sea, usted tenía que dar su voz y a su tono y que la gente lo escuchara. Y el que escuchó, escuchó, y el que no, pues perdió. Así, o sea, a ese nivel es el rap. O sea, ¿me entiendes? Es tratar de hacer todo con esa pasión y con ese amor, pero sin muchas veces tener ni siquiera un presupuesto, ni un apoyo, ni un patrocinio de absolutamente nada. Entonces, lo que tú viste es como ya un sistema de lo que se podría manejar acá como plazas, donde ya hay un gremio, ya hay un campeonato, ya hay figuras, ya hay gente que empieza a destacar, tal, ya hay una liga, digámoslo así. Pero ya cuando se trata patrocinadores. Exactamente, pero ya cuando se trata de una liga como lo que tú nombras de Red Bull, como la FMS, como las 16 letras, hay muchas ligas que se manejan a nivel latinoamericano, hispano más bien, porque no es Porque latinoamericano. España también está metido. España hay un fuerte. Que es duro, es fuerte. Sí, son de los duros. Son de los... Entonces, a nivel hispano, obviamente cuando tú haces un evento, show mediático, con cámaras, con temas de inversión en medios, con un público que fácilmente puede estar viendo un streaming de millones de personas al mismo tiempo, tiene que existir de cierta manera un canon, un guión, unos parámetros, unos lineamientos. No puedes insultar al otro, no puedes ser homofóbico, no puedes decir groserías, no puedes, incluso ya hay mucha limpieza y mucha corrección política en medio de eso, porque eso es una marca, ¿sí? Ahí hay intereses económicos muy fuertes que terminan dándole un guión. Yo tuve la oportunidad de estar en 2 batallas de Red Bull haciendo cubrimiento fotográfico y uno se da cuenta que sí, o sea, si hay unos tópicos, si hay unos lineamientos, si les dicen como, bueno, a usted le toca con entonces usted ya sabe que le toca con tal man y que este man es gordito, que este man tal. No que le este diga man, que es gordito. tal. No tan allá, pero sí ya hay ciertos, por ejemplo, el tema de la homofobia y el tema de, por ejemplo, de cuando les toca contra las mujeres, no pueden ser machistas y ese tipo de cosas, porque incluso ya hasta dentro de las mismas reglas del concurso les bajan puntos. Ya Pero tienen algún... bueno, es que eso es delicado lo que voy a decir, porque digamos que le quita un poquito como el jugo a la pelea, ¿no? Claro, de por sí, ahí era donde yo en algún momento te comentaba que el freestyle y lo que todo el mundo conoce como la Red Bull y todo esto, en el gremio no es respetado. De por sí es muy poco valorado por lo mismo, porque es que uno dice, bueno, pero ¿qué es realmente si eso es una multinacional que está apoyando un poco de chinos? Que salen allá pues a leerse un guión y a tener unos ensayos y unas prácticas y unas pruebas y un montón de cosas, entonces como que eso le quita realmente la esencia misma a la dinámica. Por ejemplo, vos hablando de eso, Sí. ¿vos qué pensás de, por ejemplo, Loquillo? Para las personas de otros países que nos están escuchando, Loquillo es un comediante muy famoso en Colombia, que el man hace trovas. El man es un duro, me parece que es un duro, y pues trovas es hacer canciones Con rima. y con rima, bueno, exactamente, perdón, con rima. Y él participó y pues yo lo escuché, me pareció, a mí me gustó mucho como el man. Okay. Es que yo decía, el tipo es un pilo, el tipo es súper inteligente y el man hace trovas, porque yo escuché que a él le dijeron que si le gustaría ser jurado y el man dijo, no, yo no quiero ser jurado, yo quiero participar. Incluso él empezó como jurado y después de por sí, bueno, lo de Loquillo es un cuento largo un poquito porque no sé si tú alguna vez has escuchado a Alcolíricos. No. Alcolíricos es como una de las bandas más representativas actualmente en el hip hop colombiano, son unos paisas, son de allá de Aranjuez, de Medellín. Sí. Y ellos son ahorita como de las bandas que más mueven, incluso ellos estuvieron en el Tattoo Fest, que bueno, o sea, los manes ya llegan a migrar al espacio del metal y de otros espacios porque ya, a lo que te decía, ya empiezan a romper tanto el mainstream que ya empiezan a migrar a otras escenas y a otros géneros. Entonces, Alcolíricos es ahorita uno de los más pegados. Ellos son de Medellín y son de una zona ya que se llama Aranjuez, y de allá es Loquillo. Incluso Loquillo, antes de hacer trova, él siempre ha estado metido en el rap, pero el man nunca se quiso dedicar de lleno al rap. Él siempre ha estado metido en el rap desde el underground y desde muchas cosas, y él siempre ha estado del parche de Alcolíricos, él es como un hermano de ellos. Es como el parcero que tú tienes en el parche que todos se dedicaron a hacer rap, pero el man quiso hacer algo diferente.
Entonces, el man tiene más rap que cualquier rapero de los que uno se le pueda ocurrir para empezar. Que eso es algo que la gente cuestiona, es que ese man no es rapero y que viene aquí tal y que esto y que lo otro. El man es ultra rapero, sabe mucho de rap. 2, hay algo que a mí no me gusta en el freestyle actual, más allá de todo lo que te comentaba del capitalismo y de la empresa y de toda esa corrección política y de toda esa dinámica, todo ese sazón que le quitan al freestyle y que lo limpian y lo dejan así a modo stevia, que es todo limpio, bonito, sin gluten, sin vegano, no sé, vegano, algo así. sin género. Entonces, sí, algo así, exacto. Entonces, quitarle toda esa lavada que le pegan al freestyle, Loquillo justamente le da una cara a lo que en algún momento nació siendo como el freestyle. Lastimosamente, la forma en cómo los pelados actualmente se toman el freestyle, no hablo del contenido, sino de la forma, del cómo tú tomas el micrófono, del cómo te paras en la tarima, del cómo enfrentas a tu contrincante. Si tú te has dado cuenta, todos tienen el mismo estilo, todos vociferan, incluso gritan. Yo no entiendo por qué tienen que gritar si tienen un micrófono en la mano. Con el micrófono los escuchan, no hay necesidad de gritar. Entonces, hay algo que a la mayoría de las personas que escuchamos rap nos incomoda mucho, eso es todo el tiempo que y el uno grita y entonces el otro grita más duro y entonces el que sigue grita más duro y el que presenta grita más duro que todos los anteriores, entonces es una gritadera absurda. Y cuando Loquillo llegó a eso, él llegó a romper y a traer las tradiciones del freestyle de la vieja escuela. Él hace freestyle de la vieja escuela que la gente no sabe. Y el freestyle de la vieja escuela es ese flow, esa cadencia, esa seguridad que yo tengo al momento de que otra persona me está gritando y me está insultando y yo lo único que hago es responderle con humor, responderle con comedia, responderle con inteligencia, responderle con otros ritmos. Y por eso es que Loquillo, yo a Loquillo, si el man se quiere dedicar al freestyle, yo le auguro un futuro impresionante porque es que el modo y el estilo que él tiene está rompiendo y está jalando un montón de gente que como tú, que tú dices que te encanta el estilo, que el man se burla, que se ríe, que es fresco, que es divertido, que te hace reír, que no es el típico insulto que usted dice, uy, se le metió con la mamá, uy, qué denso, tal, o le dijo esto, lo otro. No, es otro tipo, eso incluso termina siendo una anomalía en medio de todo ese mar del mismo estilo de lo que todos empiezan a hacer porque todos hacen lo mismo. Entonces a mí Loquillo me parece importantísimo y fundamental en la actualidad para lo que se está haciendo con el freestyle actualmente. ¿Cuál es freestyle? ¿Es el adjetivo, el freestyles? Freestylers, se les suele decir freestylers. ¿Cuáles freestyles para los oyentes recomiendas que escuchen? Pues yo soy, como te digo, un poco más de la vieja escuela. De por sí yo no suelo ser muy consumidor de freestyle. A mí lo que me ha llevado y me ha acercado al freestyle es la comedia, el humor. Okay. A mí los freestyles que yo encuentro que tienen ese estilo burlón, irónico, sarcástico, fino, me parece a mí, esos son los que realmente me gustan. Loquillo. Loquillo. Pero es que eso durante mucho tiempo se perdió. Entonces, por ejemplo, si tú miras Enciclopedia es un venezolano que incluso él estuvo batallando a nivel España también porque batió varios récords y fue muy bueno. No sé si lo tengas referenciado. Sí. Ese sí lo tengo referenciado. A ver, algo leí a este podcast. Enciclopedia es uno, Acapela es otro, también es venezolano. También lo conozco. Muy bueno también. De España hay uno que incluso creo que tiene el récord, el man batió un récord como de no sé cuántas horas de freestyle, como 24 horas improvisando, una vaina así, batió el récord, es Arcano, que incluso el man también, el Arcano es un personaje muy importante porque también aparte de romper con sus récords y con muchas de las formas que él hace, el man fue uno de los primeros freestylers en reconocerse y abrir y salirse del closet porque el man es abiertamente gay. Sí. Entonces tú sabes que dentro del movimiento hip hop hay mucha homofobia y mucha vuelta en ese sentido. Y al principio al man, incluso él fue viral y rompió una cantidad de récords y vainas a niveles de visualización y todo, porque el man tenía la costumbre de que cuando lo atacaban por su homofobia, el man les daba un beso a los contrincantes. El man hizo eso como 2 o 3 veces y los dejaba en shock. O sea, el man, imagínate el tipo que te esté improvisando y te esté insultando porque eres gay y el man en respuesta va y se le acerca porque algunos, no sé si has visto las combates que se pegan así cara contra cara y como que ya parece que se fueran a dar un beso. El man sí
iba y les daba un beso, literalmente se los rumbeaba y claro, y eso quedaban esos manes en shock porque no sabían ni cómo responder. Y el man varias veces ganó batallas y derrumbó un montón de cosas por eso. Entonces, Arcano también me parece muy importante. Y hay otro también, que es también de la vieja escuela y se llama Raiden. También es español. El man Raiden, a lo Raiden. Mortal Kombat. Sí, de por sí se llama Raiden y ahí viene la vuelta de Mortal Kombat y el tipo, pero te hablo de, yo creo que 2000, principios de los 2000 más o menos. Cuando recién empezó el boom del freestyle, el man, incluso él fue de los principales primeros gallos que hubo así súper invencibles. Raiden era uno de esos. El freestyle, es que bueno, lo que pasa es que en Colombia hay nivel, pero también no existe como el nivel que ya se ha logrado trabajar en otras partes de Latinoamérica, como en Argentina, por ejemplo. Y por ejemplo, Maritea, ¿cómo la ves a ella entonces? A mí Maritea me parece un elemento importante, porque no solamente es mujer, sino también es afro. Entonces como que ella representa un montón de cosas y un montón de movimientos y un montón de cosas, ¿sí? Sí. Pero entonces a veces también siento que vuelvo otra vez al tema del capitalismo, de la corrección política y que a veces termina siendo como una inclusión forzada. ¿A lo Netflix? Para allá iba yo. La nena es buena y se ha ganado su espacio. Pero entonces también a veces se da uno cuenta que pues a nivel ya de calificaciones, de jurados, de ciertas cosas, las marcas se curan en salud y siempre terminan siendo políticamente correctas, entonces lastimosamente a ella la mancha el muso, e incluso en la escena la califican y la señalan mucho de eso, entonces pues también uno se da cuenta de ese tipo de cosas y pues es algo que le resta la magia y la orgánica al movimiento en sí, porque vuelvo y te digo, el freestyle nace de la esquina, de unos pelados que quieren empezar a decir cosas y no tienen cómo, no tienen acceso, no tienen nada. Entonces cuando ya entra una multinacional a meter millones, a meter estadios, a meter show, luces, cámaras, drones, una cantidad de infraestructura, toda esa magia orgánica se termina desapareciendo. Bueno, vamos a tomar otro tema más delicado, porque voy a hacer voy a intentar ser lo más prudente para poder tomar ese tema, que es, hay una parte cuando Eminem llega a Future, le dice como que lo esquiva una batalla y el man dice como, parce, véame. Sí. ¿Ya qué se refería con véame? Mi color. Obvio. Entonces el man, no importa que seas blanco. Entonces yo escuchaba eso y yo decía, madre, qué ironía la vida en esta película. Que esa persona le diga, no, tú eres blanco, no importa, tú puedes. Entonces, esta pregunta, bueno, va así. Para todos los oyentes, voy a intentar ser lo más prudente. Digamos que todo lo que ha sido la cultura y todo lo que han pasado los afrodescendientes en el mundo ha sido muy fuerte. El racismo tenaz, el racismo en todas las partes donde uno lo ha visto, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en Europa, y lo he visto. Y hay muchas veces que ni siquiera nosotros lo podemos entender lo que ellos han vivido. Los policías contra ellos, la falta de oportunidades, o sea, el racismo todavía sigue existiendo. La segregación, todo eso. Entonces, la pregunta que voy a hacer es más que todo sobre la escena y lo que estamos hablando en estos momentos, que es la película de Eminem y lo que es la escena del hip hop. Hay también un ejemplo, cuando Chet Baker, trompetista de jazz, bueno, duro, el man no podía seguir adelante, o sea, porque él necesitaba la aceptación de la cultura afrodescendiente, porque el jazz fue creado por negros, totalmente. Todo ese sonido, el sonido de la trompeta, el sonido del bajo, el sonido de la batería, es prácticamente un sonido a base de la cultura negra de Nueva Orleans. Y pues ahí tenemos a grandes representantes como lo es Louis Armstrong con la trompeta. Entonces Chet Baker, en la película que yo me vi de él, hace una presentación que hace una canción hermosa y llegan un parche de negros que son muy importantes en la escena del jazz y como que los manes, este man la hizo bien y como que ganó el respeto de ellos. En la película de Eminem se ve eso. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿crees que todavía se encuentra una especie de racismo contra los blancos en la escena del hip hop rap? Bueno, ahí
Pero ¿te refieres a nivel mundial o a nivel local? Porque hay que Ah, entender el contexto de cómo se trabaja en Estados Unidos y cómo se mueve aquí también en Latinoamérica. Hay diferencias. Cuando Eminem, bueno, y citando un poco lo que tú decías, no sé si tú sepas, pero al principio cuando empezó a nacer el jazz y el jazz empezó a formar como industria, a formar como discos, empezó a prensarse, empezó a industrializarse, muchos de los negros empezaron a señalar, porque bueno, casi que antes del jazz primero estuvo el blues, ¿no? Entonces, ujú. el blues, el jazz es como dicen, incluso hay mucha gente que yo obviamente no creo en esa palabra, no estoy de acuerdo con esa frase, pero mucha gente dice que el jazz fue el blanqueamiento del blues, que fue como coger el blues y llevarlo a otros mercados y tratar de que la gente y la población blanca se acercara al concepto de lo que fue el jazz. A ver, no, digamos que el blanqueamiento termina como empezando cuando llegó Frank Sinatra. ¿Sí? Por eso es que digamos que la Sí, música de Frank sí, Sinatra sí, le sí. dicen el jazz blanco. Exacto, para allá iba yo, tal cual, Ah, tal cual, tal perdón. cual, sí. Obviamente, lo que tú citabas, Mal Davis, todo ese movimiento realmente del jazz negro, literalmente negro, pues cuando Becker intentó meterse en eso, pues obviamente tenía que encontrar esa opción. ¿Qué pasa con esos movimientos? Tanto con el jazz como incluso también pasa en el rastafarismo, también pasa en el rap. Cuando hay una cultura basada en la opresión, basada en la discriminación, que incluso no sé si tú sepas que las primeras canciones de blues y de gospel eran narraciones y eran expresiones que camuflaban porque era la única manera en que los esclavos negros podían medio expresar y medio decir algo, porque no los dejaban opinar, no tenían derechos, no tenían nada. Como, Entonces como ellos, la capoeira. para allá va, literal, algo así. Incluso no sé si sepas, las trenzas que se hacen los negros, que tú ves que en los eventos de rap y todos tienen sus trenzas pegadas, dentro de esas trenzas las negras transmitían códigos de evacuación cuando los sureños se pasaban para el norte para tratar de encontrar la libertad y salirse de la esclavitud del sur. Ah, En las trenzas se comunicaban caminos para que las personas se pudieran transmitir, o sea, hasta en el pelo, por eso es que incluso dentro hasta en el pelo hay una cantidad de cosas que hay enredadas en el tema del rap y del movimiento afro. Yo tengo amigas blancas que hacen eso de las trenzas y las extensiones y todo, y las han acusado de apropiación cultural por lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Resulta que cuando existe una cultura tan exageradamente oprimida, ellos empiezan a generar un celo, porque literalmente es un celo, un ultraproteccionismo a la cultura, porque justamente es como la única herramienta que ellos encontraron para poder tener un nivel de vida, una calidad de vida, una expresión, una voz, una imagen y una voz ante la opinión pública. Si tú ujú. ves la mayoría de los famosos en Estados Unidos, negros, o son músicos o son deportistas. Casi que el 80-90, es muy raro ver un negro científico, como que este señor, el que sale en Nat Geo, el de Neil Armstrong, que es de los pocos negros que uno conoce que sean científicos. Sí, ¿Ves? exactamente. A eso voy. En cambio, uno piensa en rap y una vez piensa en negros. ¿Por qué? Porque ya dentro de la opinión pública y dentro del pensamiento popular hay esa ligadura de conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un blanco, entonces automáticamente el negro va a decir como este man tiene todas las oportunidades, tiene todas las opciones, pertenece a los privilegiados porque es blanco, pertenece al parche de los que tienen las opciones, y el man viene a meterse aquí a mi parche, a coger mi música, a coger mi cultura, a coger mis valores, a coger mis cosas para llevárselo para el otro lado, para llevárselo a los blancos, para llevárselo y decir, esto es mío, yo pertenezco, yo no sé qué. Entonces, por eso siempre existe ese celo y ese proteccionismo en la cultura de todo lo que esté relacionado con el movimiento afro, porque ellos buscan siempre como tener esa protección y tratar de blindarlo a que llegue el hombre blanco a llevárselo poquito, muchos que ellos con tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto sufrimiento, literalmente casi, han logrado hacer. Es más bien por ese lado que existe esa estigmatización y esa discriminación del blanco dentro de ese gremio. Hay un mito que dicen que cuando usted ve un parche negros y ve un blanco parchando con ellos, el blanco es el más
pesado y el más parche y el más duro y el más bravo de ellos porque les probó, o sea, llegó a probar al punto de que los negros lo respetan. Game es un rapero, estoy viendo Game. para The Game, ¿sí? ¿Es The Game? Sí, sí, El man, sí, el man que lo estaban entrevistando le preguntaron por Eminem y el man decía que nunca, el man decía, yo nunca quiero tener problemas con este Nadie. white. nadie se mete con Eminem. Sí, el man decía, es el lyricista, no sé si se diga así, el lyricista Sí. más demente que hay. O sea, nadie quiere tener problemas con el man, Yo porque el tengo man un lo documental. acaban. Yo tengo un documental de Eminem donde le empiezan a preguntar ya partes muy técnicas, como, bueno, ¿usted cómo escribe? Sí, en la parte de la película, cuando él saca la libretica, eso sí es algo muy de él. Él dice que incluso tiene una manera muy diferente en cómo se... no es como que uno, el man no es como que se va a sentar a hacer una canción y me pongo a escribir las líneas. No. Él como que a su cabeza le van llegando rimas de diferentes cosas y el man las escribe en su libreta de manera... Yo no sé cómo putas hace, o sea, esta es la hora que yo no entiendo cómo funciona su cerebro, pero el man lo que hace es apuntes aleatorios, el man se le ocurre una rima de esta, y luego, cuando se sienta a escribir, el man haz de cuenta que es como si hiciera un rompecabezas y un crucigrama de sus cuadernos y luego los transcribe y empieza a armar cosas. O sea, es como si él mismo fuera su propio editor, o sea, es una vaina absurda. Yo digo, ¿cómo este piro, cómo escribe? Sí, es una vaina impresionante. Pues dicen que el papelito que el man había escrito, que tenía la crítica que le había escrito en la película, esa se subastó después y que ahí había letras de la película de los Yourself, si no estoy mal. Pues seguramente, sí, porque él ha explicado muchas veces que esa ha sido siempre su forma de hacer las cosas. Por eso es que él incluso, o sea, Eminem ha batido varios récords. Creo que en algunas de las citas que yo espérame que estoy aquí mirando el guión para citar algunos de los que... 560 palabras en 6 minutos, 4 Sí, segundos. Es una cosa, o sea, al punto de que o sea, cuando tú mides esos números y cuando mides esos datos, ¿quién se le va a enfrentar al man? Él Ni ha tenido siquiera varios un beats. chileno puede decir eso tan rápido, parce. Tienes razón, sí. No sé si tú conozcas, él hace unos pocos años, creo que fue su último beef, no sé si conozcas la palabra beef. Beef es cuando dos raperos se enganchan y empiezan a tirarse cosas y a provocarse y a pelearse. Es como la pelea, eso se llama en el rap. Se llama Con beef. razón este man de Game decía que yo no quiero tener un beef con él. Y yo, ya, beef. El beef viene de ahí. Entonces, el beef es como la provocación. Entonces, cuando tú tienes algún problema personal o algo que decirle, pues le dedicas una canción o unas barras o algo al otro para provocarlo y crear esa controversia y ese beef. René de... Para traerlo al contexto latino reciente, sí, ve lo de que pasó con J Balvin. Con J Balvin. Residente. De los pocos beef o de los últimos beef que ha tenido Eminem, porque todos los beef que él ha tenido, todos los ha ganado. No ha existido un solo rapero ni negro, ni de ninguna forma, ni vieja escuela, ni nueva escuela, ni nadie que le haya puesto la pata a Eminem. De los pocos últimos beef que tuvo fue con un rapero que se llama Machine Gun Kelly, no sé si lo conozcas. El man, él era como el ex yerno, él fue ex novio de la hija de Eminem. No sé si tú sepas si ella se escuchaba a la hija de Eminem rapear, porque la hija de Eminem rapea. También. Está haciendo... ¿Viene la sangre? ¿Pero es dura? Es impresionante dura? También. Es muy tesa la nena, lo hace demasiado bien. O sea, en la sangre está, mejor dicho. ¿Sabes como el hijo de Gustavo Cerati? No, en ese caso no. La nena es muy tesa. Y el man terminó con la chica y en algunas canciones y en algunos comentarios y en cosas en redes empezó a tirarle a la nena y a tener comentarios como despectivos, misóginos con la nena, y Eminem le escribió una canción. No, parce. O sea, el man le destruyó la carrera como en 3 minutos, pero de una manera impresionante. Tanto que el man no le pudo responder. O sea, el man duró, incluso el man duró como casi 1 o 2 años sin sacar música después de eso. Hasta hace poco por ahí, incluso el man dejó de hacer rap. Machine Gun Kelly empezó a hacer como una especie de música con Travis, el de Blink-182. El batero. Con el batero, que incluso le están llamando como el neo, que es como el resurge del neopunk. Neopunk. Neopunk, ya sí. le meten o sea, ya le meten un segundo neo. Pues porque es el resurgimiento del neopunk de lo que surgió en los 90 con Blink-182 y toda esa vuelta. Eso lo está haciendo Machine Gun Kelly. No sé qué más inventarse. Eminem le dio tan duro al man que lo sacó del rap. Lo puso a hacer punk. O sea, imagínese, calcúlate esa vaina. Entonces, Eminem es... Y por lo mismo, porque es que
o sea, si para el rapero negro promedio afroamericano tener respeto en la escena es duro, es rudo, es fuerte, tiene que ganárselo con casi que literalmente con sangre. No sé si tú sepas cómo, has visto cómo son las novatadas de las pandillas que en diferentes partes del mundo que casi siempre son como golpizas y ese tipo de cosas de sangre. Sí, Incluso claro. algunos hacen pactos de sangre. En el rap es lo mismo, porque está asociado a las pandillas. Entonces, si usted quiere ganarse el respeto, tiene que ganarse el respeto. O sea, no es que yo tengo acá y yo quiero entrar, no, usted tiene que ganarse el respeto. Eso sí es negro. Imagínate si eres blanco, o sea, tienes que ganarte el respeto, el doble del respeto casi literalmente para poder estar ahí. Hablando, digamos, de las pandillas y todo lo que hay por dentro del rap y del hip hop, la violencia que se vive, o sea, te pregunto eso es porque digamos que los últimos 30 años han habido 69 asesinatos en cantantes raperos. O sea, podemos empezar desde Tupac, que yo creo que es el referente más heavy que tienen todas las personas que aman el rap. Esa violencia, el gueto, o sea, esa violencia se genera es porque hay guerra de bandas entre cantantes. Lo que pasa es que, bueno, como te explicaba desde el principio, el rap es la voz del gueto. Obviamente en el gueto se hacen muchas otras cosas, pero dentro de la voz del gueto es el rap. O sea, yo conozco como 2 o 3 amigos que vivan al norte y que hagan rap, y como el resto de los otros 98 viven en Soacha, en Bosa, en Suba, en los límites y los alrededores de la ciudad, en unas zonas que podríamos llamar gueto acá en Bogotá, Sí. como trayéndolo a un contexto más local. Y dentro de los mismos valores, por lo que te digo, o sea, el rap nació de una alternativa de dejar de darse bala, de dejar de darse cuchillo. O sea, Sí. dejemos de matarnos y hagamos música, bailemos, pintemos, ya no nos demos plomo, pintemos un muro, ya no nos matemos, no nos masacremos, bailemos. Aquí hay formas más inteligentes de resolver las cosas. Que incluso muy asociado a eso viene como todo el movimiento negro de la época de Martin Luther King y de la época de la no violencia. De por sí, desde los fundamentos del rap hay algo que se llama la Nación Zulu. No sé si has escuchado alguna vez hablar de eso. No. La Nación Zulu fue un movimiento que fue fundado por un gran rapero que es uno de los pilares del rap, que se llamaba Afrika Bambaataa. Y Afrika Bambaataa, él mantuvo un viaje a África y empezó a conocer cómo solucionaban los problemas las tribus en África. Y el man se llevó ese modelo de convivencia, de ahí vienen los griots, lo que te citaba inicialmente de las tribus, y todo ese movimiento y toda esa cultura africana, el man se la llevó para Nueva York. Entonces dijo, listo, vamos a arreglar los problemas de violencia que tenemos porque es que se puede hacer y somos inteligentes y venimos. Entonces ellos incluso empezaron retomando cosas del rastafarismo de Bob Marley, de toda esta vuelta del éxodo, de las raíces africanas, de Zion, de venimos de África, de todas esas raíces y de retomar todo ese africanismo. Ellos empezaron a darse cuenta que el mismo hombre blanco era el que se encargaba de que entre ellos resolvieran sus problemas a punta de bala. Entonces, no nos matemos porque nuestra rebelión es abrazarnos, porque es que el hombre blanco quiere que entre nosotros mismos nos estemos dando plomo y no le vamos a dar gusto al hombre blanco. Esa fue como su rebelión, su forma de darle la vuelta al concepto y empezar a hacer las cosas desde la paz, desde la unión, desde el torneo, el compromiso, la batalla pacífica, sin necesidad de darnos plomo. Oyentes, si llegaron hasta este minuto es porque les ha gustado el podcast, entonces no olviden suscribirse, darle like, seguirme en cualquier plataforma y obviamente pues ya saben que tienen que comprar mi libro. Peligrosa Ingenuidad, la pueden encontrar en Amazon, cualquier parte del mundo o por el grupo editorial Igneo. ¿Qué tal el final de la película? Bueno, ahí que incluso afortunadamente tú hiciste la aclaración al inicio del podcast. Así spoiler, pa. O sea, ya tienen que saber que me ven spoiler. Ok. Bueno, no es más que un spoiler, es una aclaración. Es entender, porque hay muchas personas que le dan una interpretación diferente al final de la película porque piensan que es la película de la vida de Eminem.
Entonces cuando uno se da cuenta que no es la película de la vida de Eminem, sino es la es un papel, es una interpretación de una historia, obviamente sí, cercana y parecida a lo que fue la de Eminem. Entonces eso tiene una connotación y le da una interpretación diferente al final, que es donde yo le decía que incluso me di cuenta que el director, supongo, que quiso darle como un final abierto, lo que llaman un final que cada uno le pueda dar su propia interpretación, porque finalmente no se termina sabiendo si Rabbit la logra, no la logra, si el man la rompe, si termina volviéndose famoso, si no, si termina trabajando allá en la fábrica y no termina, o sea, queda como que el man tal se paró duro, rompió en el freestyle y esa noche la hizo, pero hasta ahí. Nunca firma un contrato, no es como las películas de éxito que, oh, sí, el artista murió feliz y famoso y millonario. Es medio parecido a la de Whiplash, ¿no? Ok, sí, Uy, esa película también es de mi top, me fascina demasiado. Escucha, el primer capítulo del podcast de Cinema Beto es la de Whiplash. Oh, Sí. Tengo que pillarlo. Qué pena ahí la introducción, muchachos. La autopromoción. La autopromoción. Eso está muy bien. Entonces, el final es interesante porque justamente como que deja esa posibilidad de que cada uno le dé el contexto y se me hace como pues un final ambiguo, abierto, incluso podría decir. Que pues cada uno le da la interpretación, si de pronto el man la logró y se volvió famoso, sino que lastimosamente siento que por eso también terminó la gente como asociándolo a que no le terminó dándole un final porque uno ya sabe cómo terminó Eminem. Uno dice, sí, el man salió de Detroit y terminó famoso y se volvió millonario y fin. Ah, sí. O sea, oyentes, no, sepan hacer la diferencia, porque lo que vos decís es verdad, lo que dices es verdad. Él es Rabbit, Sí. no Eminem. Sí. Incluso dentro de las primeras condiciones que puso Eminem al momento de grabar una película, él como actor principal y protagonista dijo, vamos a hacer una película pero no va a ser sobre Marshall Mathers, de no hablar de mi vida, ni que yo sea un ejemplo de vida, ni que yo sea un ejemplo de lo que la gente tiene que hacer, no, nada de esos discursos. El man es de por sí, el man es bastante, en su personalidad es muy apático y muy parco, incluso el man difícilmente se lo ve así como en fiestas. Incluso hay muchos memes donde muestran que Eminem lleva con el mismo buzo gris como el del 94 y no se lo ha quitado, porque el man no es de los tipos famosos, de los arquetipos normales del rap, que tú los ves en sus mansiones, con carros, con los dientes llenos de oro, Sí, con los sus collares, cadenas, con las mujeres. Eso no lo hace el man. El man Pero no le interesa nada de no es eso. la primera película que le aparece. O sea, digo, hay una que se llama Funny People, que es con Okay. Adam Sandler, y una que se llama The Interview, que es con este man James Franco, que en esa película el man dice que es gay. Oh, esa sí no la he visto. No, pero esa película Es un cameo, me imagino que debe hacer. es un ahí. cameo que hace, es medio comedia, y James Franco es un man que un entrevistador y está entrevistando a Eminem, y el man dice en la entrevista, pues un cameo, póngale 3 minutos, 4 minutos, menos, 2 minutos. Ok. Y ahí dice, no, es que es nada, que yo soy homosexual, y entonces, ¿cómo? Pero pues obviamente es como una burla del man. Sí, sí. El man, algo que yo vi al final de la película, que me pareció una chimba, es que cuando el man empieza, bueno, a hacer la batalla con todo, y al final cuando le toca con Papa Doc, el blanquito que está en el grupito de ellos, el otro blanquito que era como... Y que se pega el balazo. El que se pega el balazo en la pierna, parce, que va a sacarle el tote y que después se lo guarda y que... Él es el alivio comédico, el alivio comediante de la vuelta. Sí, claro, además él fue el que alivió el bonche. Si no se hubiera disparado la pierna, no Sí, se es hubiera el dado- alivio cómico de la película, total. Mira, en la película, en esa parte el man le dice a Eminem como, bueno, ¿y cómo vas a hacer cuando te digan que este man se acostó con tu novia, que te golpearon, que es en un remolque? Y Eminem, cuando lo escuchó, se quedó callado y dijo como, vea, y ahí fue cuando él utilizó eso como arma para Eso poder vencer al man, me es- pareció una chimba. Es Yo que creo que mira, le quitó, lo desarmó total. lo bloqueó. Porque el man se dijo como, bueno, ¿y ahora qué le voy a decir a este man? Para allá iba yo, no, el tema del freestyle, porque incluso por eso se llama liga, porque incluso si tú te profundizas en el tema técnico, dentro de eso hay un montón de cosas que están muy relacionadas con el mismo boxeo.
hay palabras como punchline, o sea, hay mucha jerga y muchos términos técnicos dentro del freestyle. El tema de la medida de las barras, de la medida de las palabras, todo eso es lo que los jurados tienen en cuenta al momento de calificar los campeonatos. El cómo termina la línea, el qué palabra citas, el cómo la metes, el por dónde metes la palabra que tienes que decir obligatoriamente para cumplir con los requerimientos de la batalla en sí, en las estrategias que tú tomas, en los tonos que tomas, y muchos hacen eso. Eso se llama como el autobullying. Yo me burlo y me pongo en ridículo de tal manera que te dejo sin herramientas para que tú te burles de mí porque te dejo sin qué decir. Como los comediantes, los stand-uperos que algunos Los son que hacen así rostev, también. los que hacen rostev que llaman. Sí, los roster, Exacto. ellos se burlan hay uno que es uno en México que es cojito y hay uno también que es ciego. Hay uno que también es ciego. Ojitos de huevo se llama. Eso es algo muy heavy. Y hay un video que muestra que es una Ese se llama Duelo de Comediantes. y los manes se burlan así, pues porque es que después de eso, ¿qué te vas a pegar? Exacto. En este podcast siempre, al invitado le tengo una pregunta existencial. Pac dice, o dijo una vez, que todo el mundo está en guerra con diferentes cosas. Yo a veces estoy en guerra con mi propio corazón. ¿Crees que el rap, las mejores inspiraciones vienen acompañadas con el arte de la depresión? Es irónico y triste, pero sí. De por sí se podría decir que no sé si, bueno, así como conoces a Tupac, supongo que también debes conocer a B.I.G., que es como la contraparte. Tupac es la parte de California de la costa oeste y Notorious B.I.G. era lo que representaba la parte de Nueva York, la costa este. Entonces, en la época de cuando incluso murió Tupac y todo ese pandillismo y toda esa violencia que hubo en esa época, fue lo que se llama la guerra del East Coast versus West Coast, que era la guerra entre costas. Entonces, O sea que yo no sé esa parte, pero al man lo mataron en Las Vegas. sí. ¿Todavía se sabe quién fue? Pues hay muchas, como dicen... ¿Crees que haya sido la otra costa? No, incluso lo más posible es que lo hayan matado dentro del mismo parche de ellos. Hay un mancito que está ahorita detenido que se llama Suge Knight. Suge Knight, el man está preso y es uno como... El man era, yo incluso... Pues no este comentario puede sonar muy político, pero para mí es como el Uribe del rap. Suge Knight fue uno de los contaminantes más densos que hubo en el rap, porque el man basó toda su construcción política y económica y comercial y de sello en la guerra, en la controversia, en hacer que todo el mundo se diera bala, en que el pandillismo siguiera activo, en que todo fuera bonche, pelea, guerra. Tanto así que el man está detenido por eso, porque tiene una cantidad de muertos y una cantidad de vainas encima de tráficos de droga, de conflictos, de pandillas, de masacres, de sicariatos. Mejor dicho, el man está ya detenido. Al punto que él era el propietario del sello más importante de la costa oeste que se llamaba D-Row Records. Y cuando el man estuvo preso, eso lo cogió el gobierno de Estados Unidos y ahorita el que es el dueño de ese sello es Snoop Dogg. Snoop Dogg compró D-Row Records, que es como el sello más importante de la costa California. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la violencia y de toda esta como depresión y todo este aire oscuro y lúgubre que contiene el rap? Lastimosamente, yo considero que sí es verdad, porque si uno se pone a analizar líricamente o a nutrir lo que te hace sentir y lo que te expresan las letras y las palabras, netamente más allá de la música, más allá del flow, más allá de todo eso, los mejores álbumes de rap que escribió Tupac los escribió cuando estuvo detenido, cuando estuvo preso. Lo mismo B.I.G. De por sí, ellos fueron como los dos grandes figuras más representativas del rap que murieron prematuramente justamente por esos conflictos de ultraviolencia que existían en el rap. B.I.G. murió casi un par de meses
antes de Tupac y fue justamente por el mismo conflicto. No sé, tal vez solo sabías la parte de Tupac, pero incluso hay películas de eso. Hay una película donde cuentan todo el conflicto de Tupac y B.I.G. Hay documentales, eso hay un montón de, porque incluso está metida la CIA, supuestamente también hay un montón de cosas de conspiranoia ahí donde dice que la CIA fue la que los mató a los dos, que porque eran muy políticamente revolucionarios y la cantidad de gente y el poder que tenía Tupac a nivel mediático y a nivel de muchas cosas era impresionante. Entonces, incluso hasta ahí hay teorías de conspiración alrededor, o sea, de eso hay literatura e información como no te imaginas. Pero entonces sí es verdad que no es como por romantizar la depresión y creer que el hecho de poder tú escribir una buena letra de rap tengas que estar comiendo literalmente mierda y estar en el fondo más profundo de tu ser, porque no es así. Incluso también hay mucho, por ejemplo, aquí en Colombia existe, no sé si has escuchado alguna vez hablar del concepto del rap conciencia. El rap conciencia es lo que a veces es que cuando los chinos se suben al Transmilenio a cantar con sus parlanticos y dicen, no, hoy les vengo a cantar rap conciencia. Rap conciencia es que te dicen cosas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir positivo, que te hacen sentir propositivo, la vida se puede, hay opciones, vamos a hacerlo, tal, sí, nos toca comer mierda, nos toca luchar, andamos con un parlante, comemos mierda, con una intención de lograr mejores cosas, ¿sí? De llegar más allá. Entonces, en el rap yo aprendí a entender que así como en el cine hay películas donde tú dices, ay, todos murieron felices y vivieron felices y ay, qué bonito final. Qué bonita película, Disney. Hay películas que no, hay cine Tarantino, hay rap Tarantino, ahí donde tú dices, pues puta, hubo sangre, muertos, masacre, terror, Freddy Krueger, vi esto y me dejó totalmente alterado y ni siquiera lo entendí. Hay gente que también consume el rap de esa forma, entonces el rap terminó siendo una expresión misma del gueto, pero como tiene sus partes oscuras, lúgubres, depresivas y profundas, también tiene sus partes gospel, bonitas, progresivas, empáticas, incluyentes incluso también. Entonces, como que catalogar el rap solamente de que, uy, no, solo es malo y oscuridad y esto, no es tan así. No, y tenemos la posibilidad de escoger algún tipo de rap que uno quiera. Igual Total. que el metal. Hay gente que le gusta el death metal, hay gente que le gusta el heavy metal. Por ejemplo, yo amo el heavy metal, pero yo no paso el death. Bueno, el death sí lo paso, pero el black no lo paso. Entonces así. Yo pasé por todas las, yo tuve, incluso cuando me abandoné el metal ya por último, incluso pues abandonar es un decir porque como te conté, yo también toco en una banda de metal. Entonces, yo sí toqué el black metal hasta los oscuros más profundos y he pasado por todos los géneros del metal de todas las maneras. Yo me acuerdo que yo escuchaba el metal en la casa y mi mamá entraba heavy metal, sí. O sea, lo que era Iron Maiden, lo que era Halloween en sus principios, y mi mamá toca y me decía, Beto, ¿me puedes decir a qué personas están torturando hoy? No, a mí me pasaba que mi familia es cristiana, entonces a mí me tocaba, ¿sí? yo llevo pegado a estos aparatos desde que tengo como 8 o 9 años. Porque yo aprendí que la única manera de yo poder escuchar, incluso yo soy... Los audífonos. Yo soy de los pocos DJs que soy de los que le baja el volumen. La gente me dice, súbale. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a que yo escucho música para mí, dentro de mi espacio, de que yo generalmente escucho música que termina siendo incómoda para los demás, entonces yo como que soy medio en ese aspecto, no soy de los que pone el parlante al fastidiar a todo el mundo, así sea la música que yo ponga, yo como que siempre soy medio en ese sentido, por lo mismo, porque me crié en un espacio donde no podía poner mi música de manera libre, no se podía, me desconvulcaban. Antes de finalizar el podcast, otra cosa que le pido, algo que le pido a mi invitado es que siempre le regala a los oyentes una canción para el estrés. All right. Para el estrés. Bueno, hay un punto importante que nos saltamos del podcast y que a mí me parecería importante resaltar y rescatar antes de que lo terminemos, que también es uno de los motivos porque yo me considero parte de esa misma escena, es hablar un poquito del rap colombiano.
y de la Uy, escena colombiana. parce, me salté, qué pena. No Esa sé, parte no la saltamos y me parece también fundamental porque yo soy parte también de esa escena, no solamente a nivel DJ y a nivel beatmaker, sino también a nivel de diseño. Yo pertenezco a varios colectivos que hacemos eventos, que hacemos iniciativas, que incluso ya estamos trabajando con artistas internacionales. Hace poco hicimos un evento con Onyx de más o menos casi 2.000 personas en el Auditorio Mayor, con un artista internacional de Nueva York que se llama Onyx, que es uno de los grandes referentes del rap vieja escuela de los 90s. Entonces, estamos haciendo muchas cosas de las cuales me parecería importante hablar. Ahorita cuando me citabas de qué canción podría yo citarle a la gente, más allá de que se pongan en un estado de relajación, es difícil encontrar en el rap como esas formas de sentir, porque el rap de por sí tiende a ser contestatario, fuerte, duro, hardcore. Entonces como que voy a poner rap para relajarme, no es algo que uno suele hacer. Pues depende. Pero entonces Pues, para allá iba yo. Ok. Entonces dentro hay un artista que me representa mucho y por el cual me identifico mucho, es un artista de Medellín que se llama Noisferatu, y el man tiende en su lírica y en su retórica a tocar ciertos temas que son muy filosóficos, que son muy introspectivos, que son muy alejados de la típica retórica de la calle, del gueto, de soy malo, soy bravo, soy duro. No, el man, incluso yo le llamo rap introspectivo porque es eso, es filosofía, es como sentarse a hablar del consumismo, de que pensemos otras cosas, de que pensemos el cómo estamos viendo el planeta, el cómo estamos viendo nuestra sociedad, el cómo el mismo ego que se maneja en el rap. Hay algo muy fuerte en el rap que se llama el ego trip. El ego trip es como ese ejercicio de yo vengo de un montón de carencias, de una falta de oportunidades, de una falta de educación, de una falta de cosas. Entonces la manera en que yo compenso toda esa carencia es demostrar todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que yo hago, todo, el yo. Muy reggaetonero también eso, ¿no? De ahí, todo eso es el ego trip. Todo de ahí viene de las bases del rap. Hay mucho de ese mensaje en los fundamentos del rap. Pero también, después de muchos años de seguir esa misma tendencia, ese mismo discurso repetitivo, algunos quisieron hablar de otras cosas, hablar de filosofía, hablar de humanismo, hablar dentro en el underground del rap hay una cantidad de literatura y de cosas que no te imaginas, que eso fue lo que me hizo a mí salir del metal y meterme en el rap. Porque cuando yo en el metal empecé a escuchar tantas cosas y empecé a escuchar tantos dogmas y tantos purismos, cuando yo me di cuenta en el rap, yo dije, pero aquí todo el mundo tiene oportunidad. Si usted no quiere rapear, puede pintar. Si usted no quiere pintar, puede bailar. Si usted no quiere bailar, puede escribir. Si usted no quiere escribir, puede dedicarse a comprar vinilos y a tratar de ser un DJ. O sea, hay oportunidad para todos. Hay cancha para todos. Incluso hasta dentro de la misma ropa. O sea, para uno ser metalero tiene que invertirse como $1.000.000 fácilmente en una chaqueta de cuero, unas botas. El rap no, el rap es... Dale, no me importa, no, yo lo hago así. O sea, allá no, mira, este chino llegó con los zapatos rotos y llegó oliendo feo. No, allá no hay eso. Sí, entonces, de hecho, yo también pues yo fui metalero y era difícil en parte, digamos, porque yo me cerré mucho, como todo metalero que se respeta, se cerró mucho a su metal. Y a veces yo escuchaba una salsita por ahí, yo era como, es que suena bueno, pero... pero esto no soy yo, así yo soy. Pero ese no soy yo, no. O un merengue así que papá, y yo a veces, digamos, me sentaba en las fiestas de mi familia y se paran a bailar merengue y como, no bailar, y yo no, y yo por dentro di que estaba, que entonces ahí fue que después me di cuenta, no, y mucho tiempo después, pues sí, obviamente todavía sigo escuchando metal, pero para mí salsa, el jazz y el merengue también. No, y mira que pasa otra cosa, o sea, si uno se pone a mirar el canon del metal y dentro de ese parámetro del rock, los fundamentos de toda esa vuelta es la música, o sea, hablar de notas, hablar de armonías, hablar de instrumentos, hablar de, por ejemplo, si uno mira las grandes bandas de metal de Noruega y de Finlandia, todos esos manes tienen academia de la sinfónica, de la filarmónica, o sea, hay una cantidad de conocimiento pedagógico y académico
para poder hacer la música. Que eso es uno de los grandes conflictos que hay. Por ejemplo, a mí como DJ al principio me decían, usted no es músico, usted como DJ no es músico porque usted está dándole play a alguien que hizo un tema que usted no hizo. O sea, hay gente que todavía dice que los DJs no somos músicos simplemente porque nos encargamos de reproducir, entre comillas, cosas que nosotros no hicimos. ¿Sí? Sí. Entonces, el rap se produjo a partir de una mecánica que se llama el sampleo. El sampleo es capturar mediante aparatos, mediante procesos mecánicos, robarme ciertas armonías, ciertos instrumentos, ciertos acordes que yo por mis capacidades técnicas, por mis capacidades económicas, no tengo para comprarme un bajo, no tengo para comprarme un piano, no tengo para comprarme unas trompetas, no tengo para comprarme un montón de instrumentos. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo un vinilo y me robo las trompetas de este vinilo de Armstrong, o me robo estas trompetas o estas canciones o estos pedazos de James Brown, y con eso empiezo a hacer mi rap, empiezo a reproducir lo que yo trato de proponer. De ahí viene el rap. Si tú miras la mayoría de los instrumentales y de la música de rap, eso no es música, entre comillas hablando, porque realmente viene del sampleo de una producción que viene mucho más atrás. Entonces, ¿por qué cito todo esto? Un collage. Exactamente. Es como la sumatoria de un contenido y de una tradición afroamericana que viene. Todos los raperos hicieron, o sea, si tú miras el rap latinoamericano, la mayoría de los samples de Latinoamérica es música de Leodán, de toda esa época de la música de la plancha de nuestras mamás, ahorita se me van mil nombres, de Ana Gabriel, de Paloma San Basilio, de todas esas baladas y todo lo que nosotros llamamos música de plancha. De José José. Todo eso, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, toda esa música de nuestros padres y de lo que escuchaban nuestras mamás, esos fueron los fundamentos del rap latinoamericano. Si tú escuchas Canserbero, si tú escuchas Rapper School, si tú escuchas Randy Acosta, si tú escuchas todo el rap latinoamericano, viene de ahí. Eso pasó también en Estados Unidos, pero con el soul y con el jazz y con el gospel, porque lo que escuchaban las mamás de los raperos en los 90s que terminaron haciendo ese mismo rap, es la música que ellos tomaron para hacer ese rap. Entonces detrás de eso hay una cantidad de cosas y de tecnicismos y de años de incluso de desarrollo técnico de ingeniería de aparatos, de sampleadores, de máquinas, de softwares, de cuando el computador empezó a meterse en la industria musical y a hacer un montón de cosas. Entonces yo cito todo este tipo de cosas porque a veces es muy subvalorado o muy subestimado el tema de la composición en la música urbana. Y no solamente del rap, sino también del reggaetón y de muchas otras cosas. Entonces usted dice, no, pues es que esos chinos compran unas máquinas y ponen a sonar lo que mucha gente hizo y no hay instrumentos, ahí no hay música, ahí no hay orquesta, ahí no hay un trabajo gramatical de la música, hablándolo así. Pero sí hay un trabajo fuerte, sí hay un trabajo muy denso, sí hay un trabajo muy competitivo también, porque lastimosamente ahorita es el boom de la música urbana. Sí, he pillado eso. Entonces, para tú tratar ya muchas cosas le están llamando música urbana. Cualquier cosa que esté saliendo ahorita la llaman música urbana también. Sí, eso también es otro problema. O sea, yo lo hablo a nivel genérico como para que el público pues entienda más o menos a qué estoy haciendo referencia. Pero sí es un montón de... Yo más o menos estoy produciendo y haciendo beats casi desde hace mis últimos 4 años y todavía me siento que estoy en un modo muy amateur para entender todo lo que hay detrás de todo esto. Eso te iba a preguntar para que los oyentes sepan dónde te pueden encontrar todas tus redes sociales. Bueno, pues como te digo, yo me muevo en el diseño y también en la parte musical. Entonces, en la parte de diseño, pues me conoce como Piojo Gráfico. Esa es la marca que manejo desde hace casi los últimos 10 años. Y pues me ubican así en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, como Piojo Gráfico. Y musicalmente me hago llamar como Data81. Entonces, también me pueden encontrar como Data81 separado por puntos en Instagram o también en Facebook. ¿Y pero qué tipo de música tú manejas para el DJ? Es que, bueno, lo de mi propuesta ha sido muy complejo, incluso estoy en ese proceso y ha sido complejo posicionarlo porque yo soy muy rapero para los metaleros y soy muy metalero para los raperos. Entonces,
calcula lo complejo que es, como de cierta manera, tratar de vender mi propuesta. Entonces yo estoy ahí en la lucha y tratando de demostrar que puede existir un punto intermedio sin necesidad de sonar fajardista y de sonar tibio. Pero O sí sea, quiero, eres el fajardista. soy el fajardo del rap y el metal. Del rap y el metal. Qué boleta. Pero entre comillas lo que yo quiero hacer es tumbar con todos esos cánones y todos esos purismos y que a la final se den cuenta que son iguales. O sea, el mismo purismo que ejerce un rapero es el mismo purismo que ejerce un metalero, solo que están en puntas diferentes del plano, del mapa, pero si uno compara los valores, si uno compara los mensajes, si uno compara las formas, son muy parecidas, son muy cercanas, por eso a mí no me costó nada pasarme del metal al rap hardcore. Yo conecto demasiadas cosas incluso en eso, por eso la banda de metal con la que yo toco es New Metal, porque el New Metal justamente está ahí en esa mitad entre el poder yo acompañar una banda de metal pesado con scratch, con un tornamesa, con un aparato de DJ y poder acompañarlos a nivel de música. Entonces, oyentes ya lo saben. En cualquier momento, bueno, ya mi invitado dejó todas las redes sociales para que lo puedan encontrar. La película se la recomendamos, es una película que obviamente marca un hito en muchos raperos que hoy en estos momentos rapean, marcó la influencia de muchas personas y se la recomendamos. Yo creo que bueno, está spoileada, pero bueno. Sí. Pero no. Si me siguen acá, igual la tienen que ver, es parte de la cultura de la música, eso es esencial, como un Whiplash, como el cantante, eso tienen que verlo, hace parte. Antes, yo quiero agradecerte, Piojo. Sí, claro, no como quieras, no te preocupes. No, gracias. Tengo que decirles a los oyentes que aquí el hombre tiene una gorra, una chimba de Mortal Kombat donde aparecen las palabras de finish him. Qué chimba de gorra. Gracias por todo y me encantó, pues, como yo siempre he dicho, los invitados en mis podcasts resuelven todas las dudas que todos nosotros tenemos y eso fue lo que hiciste. En serio. Gracias por todo y eres una Wikipedia total. No, pues a ti gracias por la invitación, incluso como te lo dije alguna vez, soy cinéfilo también, he visto mucho cine y si me picas la lengua hablando de cine podrías tenerme otras 3-4 horas hablándote de Tarantino, de referencias de Kubrick, de Scorsese, de miles de cosas, porque el cine también me apasiona y me gusta mucho como buen diseñador y editor y todo, pues la visual para mí es fundamental. Entonces, además es una fuente para abrir la mente y para poder inspirarse. Oyentes, gracias por acompañarnos hasta acá y ya saben, síganos, like, suscríbanse y compren mi libro, no los voy a cansar con eso. El negocio de Genuidad por Amazon y en cualquier parte del mundo lo pueden encontrar y por el grupo editorial Igno. Que descansen, que pasen buenas noches yaceras.